Bueno, este es el antecedente para entender lo que es la prueba, la ACE, que se llama por siglas en inglés. Es la prueba de espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces hay que entender un poquito lo que son los circuitos eléctricos, cuestiones básicas. Como utilizamos programas, no necesitamos profundizar. Nosotros básicamente utilizamos directamente la técnica y utilizamos algunos programas que ya traen sus algoritmos y resuelven los asuntos que nosotros queremos, pero aún así pues hay que entender, aunque sea lo básico, ¿no? De lo que es la técnica. Entonces la vez pasada habíamos visto algo de los circuitos, la resistencia en serie, en paralelo. Vamos a ahora entrar lo que es la corriente alterna. La corriente alterna. Entonces, generalmente en la corriente alterna nosotros, por ejemplo, tenemos una turbina. Bueno, puede ser una turbina, ¿no? De gas o de vapor. Y esta nosotros conectamos un generador eléctrico. Un generador eléctrico. Y de aquí nosotros sacamos la electricidad, que va realmente la que utilizamos a nivel doméstico. Ahora, internamente el modelo más sencillo de este generador eléctrico es un rotor. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos polos, este, digamos como imanes, algo así. Tenemos dos polos magnéticos, donde uno va a ser, digamos, el sur y este va a ser el norte. Y aquí vamos a tener nuestro rotor, que no es más que líneas de cobre, en donde aquí es un metal y los metales internamente tiene electrones, pero los electrones están en libertad, se pueden mover libremente. Entonces aquí internamente va a haber electrones distribuidos en todo el material. Van a ser electrones. Entonces, y aquí se forman campos magnéticos. Entonces, cuando nosotros movemos una carga un metal o un conductor sobre campos eléctricos, nosotros vamos a generar lo que es una densidad de corriente. Aquí se va a generar una corriente, los electrones van a empezar a moverse y se va a cumplir lo que es esta ley, ¿no? Del el campo magnético por el producto punto de una sección transversal, una sección en donde esto, ya haciendo un poquito de matemática, nos va a dar que va a ser el campo por S, que es la sección, por el coseno de WT, donde T es el tiempo y W es la velocidad angular con que está girando nuestro rotor. Este es nuestro estator de un generador eléctrico. Lo inverso de un motor eléctrico. Así, un motor eléctrico, pero es al revés. Al motor eléctrico nosotros le aplicamos un diferencial de voltaje y genera un movimiento. Empieza a moverse. Un torque, aquí no, aquí nosotros metemos un torque y generamos una corriente y un voltaje. Solo que va a estar cortando las líneas y se va a generar de forma sinusoidal. Es decir, esto va a estar alternando de forma sinusoidal. Entonces, por la ley de inducción, sabemos que la fuerza electromotriz, que le vamos a llamar E, o, bueno, algunos le ponen así, es igual a menos de phi con respecto a teta. Entonces, es esto derivado con respecto al tiempo. Entonces, a final de cuentas, nos va a dar menos Bs y la derivada con respecto al tiempo de coseno Wt. Porque aquí B es constante, el campo es constante, S es una sección constante de área, una sección de área. Que a final de cuentas es un vector que es perpendicular. Es, es un vector perpendicular que refleja esta sección en el espacio.
Y B es el ángulo de la línea de los campos magnéticos, que esta va a estar variando, este ángulo va a estar variando, porque esto va a estar rotando, no va a ser constante. De ahí que se genera un tipo de señal de este tipo, porque es alterna. Entonces la fuerza electromotriz o el voltaje ya, bueno, la fuerza electromotriz va a ser igual Bs por W seno de Wt, donde W es la velocidad angular con que está girando el rotor de nuestro generador eléctrico. B es el campo eléctrico, W es la velocidad angular y y S es la sección diaria, ¿no? El diferencial de la sección diaria que se tomó, pero como se hizo en todo el volumen, entonces nos da la sección transversal. Esto es lo que nosotros conocemos como el campo eléctrico o lo que es el voltaje, el diferencial de el voltaje. Entonces, si nosotros la, la graficamos, va a hacer esto. Entonces va a ser un campo eléctrico que va a estar alternando. Aquí va a estar el punto máximo, que va a ser el campo eléctrico máximo. Va a estar desde más a menos y va a pasar por cero. Y acá va a ser menos m. Y el eje X va a ser la velocidad angular, que es constante por el tiempo. Esto es transcurrido el tiempo. Entonces este es un voltaje alterno. Ya sea, lo podemos representar por senos o cosenos, generalmente es por senos. Entonces, a final de cuentas es la función de lo que conocemos como el voltaje conforme el tiempo, que es igual al voltaje máximo o el campo máximo, que es por el seno de Wt, donde T es el tiempo. Esto va a estar variando conforme el tiempo. Entonces, va a pasar desde 1, pasa por 0 a menos 1. Y esta es la amplitud de nuestra, bueno, es m, o el campo máximo. Va a pasar desde más m, pasa por 0 y luego menos m, y así va a estar alternándose. Entonces este es el comportamiento de un voltaje alterno. La vez pasada habíamos visto cuando tenemos, por ejemplo, en la celda de Daniels, tenemos un voltaje continuo. Este es continuo. No importa el tiempo, este siempre va a ser el mismo. Aquí no. Es dependiendo del tiempo, va esto ir variando, ¿no? Entonces va a ir variando nuestro campo eléctrico. Ahora, este campo va a tener una función senoidal, o sea, un senoide, que es aquella que está que es una función en función del seno o coseno. Puede ser senoidal o cosenoidal. Entonces esa es una función seno. Y entonces típicamente nosotros graficamos la señal. Esta es la que tenemos en nuestras casas. Es una función y generalmente únicamente analizamos lo que es un periodo, que es t. Es suficiente. ¿Por qué? Porque lo demás se repite, se va a estar repitiendo en el tiempo. Y entonces va a pasar desde 2 a 2pi. Es el ángulo, que es 360 grados. Aquí sería pi 180. Y la función típica del voltaje es igual a Bt por el máximo, que sería este sería el voltaje máximo, que multiplica el seno de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo. Este ángulo se conoce como el ángulo de fase o de desfase. Este ángulo puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero.
Entonces, cuando este ángulo es positivo, decimos que se adelantó. Es como si tenemos, por ejemplo, para hacerlo sencillo, ¿no? Tengo esta función. Esta función sería y igual a x. Es esta función. Y igual a x. Lo que vale x es el valor de y. ¿Sí? Yo puedo adelantarla. Es decir, yo puedo hacer esto. Que sea esta. Lo voy a cambiar de color. Que sea esta. O puedo atrasarla, perdón. A esto se le conoce como atraso. O puedo adelantarla. Puedo hacer esto. La estoy adelantando aquí. Entonces, ¿y cómo la adelanto? La voy a adelantar esta cantidad. Por ejemplo, una cantidad A. Y aquí la voy a trazar una cantidad A. Entonces sería Y igual a X menos A. Sería esta. La estoy adelantando. Porque está apareciendo antes. Pues se dice que la estoy adelantando. Y esta azul es cuando este valor se suma. X más A. Aquí se dice que la estoy atrasando porque está apareciendo después. Entonces, cuando llevo 0, esta ya apareció. Y esta no. Va a aparecer hasta que haya avanzado, si estamos aquí, hasta que haya caminado a pasos, va a aparecer esta. Por eso se dice que cuando suma, se atrasa. Y esta es al revés. Cuando estoy aquí, ya está aquí. Es decir, ya apareció cuando voy aquí. Por eso se dice que cuando se resta, se atrasó. Se adelantó, perdón. Se adelantó. Entonces aquí sucede lo mismo. Cuando tenemos la curva así, es decir, está apareciendo antes. Entonces significa que esta tendría que ser BT, que es diferente a esta. Le voy a llamar BT' para diferenciarla, igual a BM seno WT más, no sé, T' para hacer diferencia. Y T' se adelantó este ángulo, esta cantidad de aquí, T' o Φ', ¿no? Y cuando se atrasa, quiere decir que va a aparecer después en la amarilla. Entonces esta función le voy a llamar BB' de T es igual a BM seno de WT más el ángulo B', ¿no? Es decir, este sería positivo, este sería B'. Entonces cuando decimos, nosotros no vamos a hacer tanto, es únicamente para entender, ¿no? Un poquito. No vamos a profundizar en esto. Esto se puede profundizar tanto como queramos, pero no es nuestro propósito. El propósito es entender la técnica que vamos a utilizar, es básicamente. Entonces, entonces la diferencia entre el ángulo menos el ángulo, el del ángulo original menos el ángulo, se le conoce como desfase. Desfase. Entonces dice que cuando yo tengo dos funciones y tengo otra, la diferencia entre el ángulo y el ángulo se le conoce como desfase. Y el desfase puede atrasarla o puede adelantarla, dependiendo. Y esta parte sí es importante entenderla, no tanto para hacer cálculos, pero sí entenderla, porque vamos a estar viendo. Recordando un poquito, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque hay elementos eléctricos, bueno, vamos a recordar un poquito la corriente directa, ¿no? Si yo tengo un voltaje aquí, este es mi voltaje,
VT, que ya sabemos que es constante en la corriente directa, voy a tener una corriente. Le voy a llamar, bueno, le voy a llamar IT. IT. Y también va a ser constante. En el tiempo esto va a ser constante, no es una constante. Entonces resulta que la ley de Ohms me dice que el voltaje va a ser igual a R por I. Entonces lo que me corre esta curva hacia abajo o hacia arriba es precisamente R. R me va a decir qué tanto se modifica. Es el factor de proporcionalidad de la corriente con respecto al voltaje. Y esto es cuando yo tengo cuando tengo esto, ¿no? Entonces en este circuito pues, voy a tener el voltaje y voy a tener la corriente, donde el voltaje es igual a I por R, ¿sí? Entonces va a ser, entre mayor sea R, menor va a ser I. Entre menor sea R, mayor va a ser I. Entonces se va a mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una corriente? Voy a adelantar eso, lo vamos a ver más adelante. De una corriente, pues, es el mismo. Es lo mismo. Vamos a tener la señal. Voy a tener el voltaje. Sí varía. Es una función en función del tiempo. Y voy a tener la corriente. Ahora, si yo tengo un circuito donde tengo el voltaje alterno y tengo la resistencia, aquí va a pasar una corriente, esa corriente va a variar en función y lo que va a suceder va a ser esto. Entonces va a tener va a estar en la misma fase, pero esta variación que está aquí es en función de R. Entonces vamos a tener el voltaje va a ser igual a R, pero aquí ya no le llamamos R, aquí le llamamos impedancia por I, donde I va a estar en función del tiempo. Entonces, este es un factor de proporcionalidad. Cuando tenemos únicamente esto lo podemos cambiar como R. Entonces va a ser BT igual a R por I de T. Es decir, se aplica lo mismo de la ley de Ohms, ¿sí? Cuando tenemos otros elementos, aparece el término es impedancia. Es impedancia. Entonces, aquí va a haber va a tener un valor y va a tener un valor. ¿Y de quién depende? De R. Va a tener un valor X1 y es R. Entonces R. Y es el caso más sencillo, cuando tengo una resistencia. Cuando tenemos resistencias, ¿no? Entonces, y eso es importante, porque vamos a entrar a un tema que se llama los números complejos, porque aquí ya tengo un voltaje que varía, es senoidal, que, que varía en el tiempo, y una corriente senoidal o cosenoidal, puede ser cualquiera de los dos, y hay un factor de proporcionalidad. Cuando tengo el caso más simple, que es una resistencia, esta equivale a R. Pero en corriente alterna ya no hablamos de resistencia, hablamos de impedancia. ¿Y qué es la impedancia? La impedancia es lo que me relaciona al voltaje y la corriente. Y la impedancia me puede atrasar la función. Es decir, dependiendo el circuito eléctrico, yo puedo tener el voltaje aquí y yo puedo tener la corriente aquí, desfasada. ¿Qué desfase? Un ángulo. ¿Sí? Ya sea que me lo atrase o me lo adelante. ¿De quién depende de esto?
de un tipo de resistencia, que aquí no le llamamos resistencia, le vamos a llamar impedancia. Donde vamos a ver más adelante que esta impedancia tiene una parte real más una parte imaginaria, ¿no? Pero esto todavía no lo vamos a ver hasta que entremos a los números complejos. Entonces, ese es el asunto. Ahora, hay algunas, algunas igualdades que hay que, no hay que aprendérselas de memoria, pero sí hay que entender. Por ejemplo, coseno de x es igual a seno de x más 90. Otra es seno de x igual a coseno de x menos 90. Esto es cuando está en grados, porque esto también puede estar en radianes. Sí, acordémonos que pi es igual a 180 grados y pi sobre 2, 90 grados y así, ¿no? 2pi, 360 y así. Bueno, y otra es que menos seno de x es igual a seno de x más menos 180. Puede ser negativo, puede ser positivo. Que se lo sumemos o se lo restemos. Y aquí igual menos coseno de x es igual a seno del ángulo x más 270, o también es igual a seno, porque acordémonos, generalmente esto se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, más 270, que es aquí, este sería más 270, es lo mismo que si yo me regreso nada más menos 90. ¿Sí? Por eso aquí es seno x menos 90, ¿no? Puede ser de los dos. Y así podemos saber también que seno de menos un ángulo es igual a menos seno del ángulo. O coseno de menos el ángulo es igual a coseno de ese ángulo. Y hay muchas más, pero bueno, son las básicas que tenemos, ¿no? Esto nos ayuda a, a entender muchas de las cosas que vemos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, eh, eh, vamos a poner que tenemos un voltaje. Voltaje es igual a Bm coseno. Acordémonos que puede ser coseno o seno. O lo podemos convertir, ya sabemos, más 30, y este va a ser en volts. Y tenemos la corriente, que también es senoidal o cosenoidal, que es Im coseno de Wt. Recordemos que Wt es lo que es la velocidad angular. Recordemos que el periodo es igual a 2pi entre f, la frecuencia es 2pi por el periodo. Y recordemos que la velocidad angular es 2pi por f. Por lo tanto, f es igual a la velocidad angular entre 2pi. Aquí en México, la frecuencia que en energía eléctrica doméstica, o bueno, hasta comercial, son 60 Hz. 60 Hz. Sí, nosotros, eh, la técnica lo que hace, lo vamos a ver más adelante, pero no utiliza una frecuencia constante, sino que la variamos. Habíamos visto que era desde 10.000 Hz hasta, ¿cuánto era? 20 milihertz. 20 milihertz, creo. 20 milihertz. Esta es la capacidad que tiene nuestro equipo. Entonces, voy a adelantar un poquito. Lo que hace nuestro equipo es
primero pone la frecuencia en 10.000 Hz y saca la impedancia y grafica el punto. Luego va 9.000, luego 8.000 y así sucesivamente. Ahí tiene el paso. Y para cada punto va sacando, para cada frecuencia va sacando un punto. Lo que está sacando es la impedancia del sistema en función de la frecuencia para cada uno. Y con esto nosotros obtenemos lo que es la curva de impedancia. Esto. Y con esto buscamos un circuito que nos genere esta misma señal y con eso nosotros podemos determinar la resistencia real del circuito. La impedancia se compone de la resistencia imaginaria o impedancia imaginaria y la resistencia real. La resistencia real es igual a la resistencia que nosotros conocemos como R. Entonces, esto lo ajustamos a un circuito y con el circuito sacamos la resistencia total de nuestro sistema. Es lo que hace en términos muy generales la técnica, pero bueno, hay que entender antes de eso, pues todas estas partes básicas. Entonces aquí tenemos y menos 45, ¿no? Entonces, es el voltaje de un sistema y su corriente medida nos da este sistema. Este es el voltaje alterno y la corriente alterna. Como son, como no nada más utilizamos resistencias, hay otros elementos que utilizamos, por ejemplo, capacitores, inductores, son los 3 elementos básicos y hay más, pero son los básicos. Entonces, por ejemplo, la resistencia me genera a partir de un voltaje una corriente en fase. Es decir, me va a generar esto. Tengo aquí el voltaje y me va a generar esto. Pero cuando yo le meto un capacitor o le meto inductor, dependiendo del elemento, me puede atrasar o adelantar la curva. Por eso ya aquí ya no cuadran los ángulos de fase. Entonces, en la realidad nunca van a ser iguales. Porque realmente en un sistema de corrosión nunca vamos a tener una resistencia ideal. Vamos a obtener resistencias de inductores, capacitores en paralelo, en serie, cosas así medias complejas. Entonces, esto nunca se va a dar, o sea, realmente se va a dar dos curvas, una que corresponde al voltaje o corriente, como quieramos verlo, y la otra que corresponde al voltaje, ¿no? Entonces nunca van a estar en fase, siempre va a haber un ángulo de desfase, ¿no? De desfase, va a ser un ángulo de desfase. Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, estas dos funciones de nuestro sistema, generalmente nosotros podemos controlar el voltaje con nuestros equipos de medición y medimos experimentalmente la corriente. Bueno, depende también si es potenciostática o galvanostática. En uno generamos el voltaje y medimos la corriente, en otros generamos la corriente y medimos el voltaje. Generalmente por default nosotros generamos el voltaje y medimos la corriente. Lo que variamos en el sistema es el voltaje. Y realmente esta la dejamos constante, el BM, y generalmente es un senoidal, no es coseno. Esto lo dejamos en 0, generalmente el equipo. Y esto es lo que va a variar. Primero lo hace a 10.000, luego 9.000, 8.000, hasta llegar a 20.000 Hz. Porque recordemos que W es igual a 2pi por F, ¿no? Entonces este es el que va a variar. Y, y, y este lo genera, lo mide, la corriente. Y la corriente generalmente nunca va a estar en fase. ¿Sí? Entonces,
nada más como cuestión didáctica, esto cómo lo pondríamos. Bueno, si esto fuera cero, el coseno de cero, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Es 1. Si este ángulo fuera cero, empezaría aquí, BM. Pero no, está atrasado 30 grados. Está atrasado. Entonces, entonces realmente, punto 86, ¿va? Empezaría por aquí, yo creo. Por aquí empezaría y haría esto. Bajaría así y así, ¿no? Y aquí sería a 30 grados. Acordémonos que, ¿dónde tendría que ser? Por aquí, ¿no? Por aquí sería 2pi. Y por aquí sería pi. Entonces aquí empezaría, no empezaría aquí. El equipo lo va a hacer desde aquí, o sea, porque eso lo podemos controlar. Lo que no podemos controlar es la corriente, porque aquí vamos a tener, en un sistema de corrosión, generalmente vamos a tener resistencias, a lo mejor aquí un capacitor, aquí un inductor, y luego a lo mejor aquí una resistencia, y luego aquí viene un inductor, no sé, algo así. Y entonces esto lo que va a hacer es que la curva o sea adelante o sea atrás. Nunca va a caer, va a coincidir en fase. Al menos que fuera una resistencia, pues sí, pero esto no, no, no. Una vez hablamos de que en interfaz entre el electrodo y el líquido se forma aquí cargas, que eso es como cargas capacitivas. Entonces, este elemento siempre lo vamos a tener presente al menos. Y seguramente el inductor. Entonces siempre al menos vamos a tener el capacitor y la resistencia. Al menos vamos a tener. Entonces, este sería, ¿cómo sería? Este, el, si aquí mismo voy a poner el eje, aquí mismo lo voy a poner. Este es mi cero. Aquí voy a empalmar mi IM. Vamos a poner que aquí está el IM. Este es el IM. Ahí está. Voy a quitar este. Aquí está el IM. Entonces está retrasado 45 grados. ¿Cuánto sería? 45 grados. Sería más o menos 0.5. Coseno de 45. 0.71. Entonces ya se habría formado por aquí, ¿no? Yo creo que vendría, a lo mejor vendría algo así. Algo así, ¿no? Ah, perdón. Tendría que ser algo así. Algo así. Este estaría adelantado 45 grados y este estaría atrasado 30 grados. Aquí esta diferencia son 30 grados y esta diferencia adelantada. Y decimos adelantado porque primero aparece este y después aparece este. Este se atrasó 30 grados y este se adelantó 30 grados. Esa sería la interpretación, ¿no? Realmente no vamos a hacer esto. O sea, pero sí el equipo va a medir, ¿no? Nosotros generamos el voltaje y medimos la corriente. Se puede hacer al revés, pero bueno, generalmente así lo trabajamos, ¿no? por tradición. Entonces es costumbre. Potenciostática. Potenciostática. Sí, sería potenciostática cuando nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro programa de nuestro programa aquí de nuestros equipos. Déjenme abro un ejemplo, a ver si me deja, porque como no está conectado, lo se desactiva. Pero le damos aquí
Y esa prueba está potenciostática y galvanostática. La diferencia es que en la potenciostática, esta técnica, el trasfondo teórico que estamos viendo es para analizar estas dos, potenciostática o galvanostática. ¿Cuál es la diferencia? Que la potenciostática de potencial, ajá, en inglés de potencial, ajá, generamos nosotros el potencial. Nosotros vamos a generar un potencial y vamos a medir la corriente. En la galvanostática, nosotros generamos la corriente, la función corriente, y medimos experimentalmente la función de voltaje. De voltaje. Por costumbre, pues nosotros por mucho tiempo yo nunca he puesto la galvanostática, ya me acostumbré. Seguramente alguien ya hizo estudios teóricos profundos y ya determinó cuál de las dos es mejor. Y la verdad, por costumbre, nosotros hemos usado potencia estática. Voy a abrir una nomás, una que ya tengamos aquí. Como no tengo conectado el equipo, por eso aparece desactivado. Pero por ejemplo esta, miren, es espectroscopía de impedancia electroquímica. Y aquí las condiciones. Vamos a hacer un barrido de menos 10.000 hasta 20.000 y formamos esta. En el eje X la impedancia real y en el eje Y la impedancia imaginaria. Lo vamos a ver más adelante. A lo que voy es que nosotros generamos el potencial. Aquí está el potencial. Y lo que medimos acá es la corriente. Con el potencial y la corriente determinamos con un algoritmo numérico, vamos a ver la teoría, cómo lo hace, determina la corriente. Y bueno, no miento, mide el equipo, mide, genera la onda de voltaje, bien controladita, como el ángulo de fase cero, la amplitud del RMS. Ahorita lo vamos a ver qué es el RMS. Aquí ponemos, son 10, típicamente son 10 milivoltios. Generamos y él mide la corriente. Teniendo la corriente y el voltaje, despeja la impedancia y obtiene la impedancia a partir de esos dos datos. El voltaje lo genera de forma el equipo, de forma controlada. La corriente es la que le da de forma natural el sistema. Y la impedancia la saca operando estos dos datos que tiene. Uno que lo generó y uno que lo obtuvo experimentalmente el aparato, y él genera la impedancia. Y es lo que nosotros aquí tenemos, básicamente, ¿no? Entonces nosotros generamos el voltaje, medimos la corriente y una vez que ya determinamos cuál es la corriente y cuál es el voltaje, estos dos los operamos y obtenemos la impedancia. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita no, porque necesitamos entrar a lo que son los números complejos. Y en la ley de Ohms era bien papita, o sea, pues ahí no tiene hechizo. Yo tengo un voltaje, no sé, 12 voltios, tengo una corriente, no sé, 2 amperes, pues digo, no, la resistencia, pues bien fácil, sabemos que B es I por R, entonces R es B entre I, y decimos, no, pues es 12 entre 2, esto es igual a 6 ohms, pero acá no, porque aquí tengo esta cosa que está aquí media rara y tengo esta otra cosa que es media rara, y entonces tengo BT por una impedancia, que ya es un número complejo, por la corriente, que es otro número complejo. Entonces tengo un número complejo, y por tanto va a dar un número complejo. ¿Y con qué lo operamos? Con números complejos, pero todavía no vamos a entrar a eso. Entonces, ese podemos tener, y ya en electricidad, en cursos de electricidad y magnetismo, de circuitos eléctricos, pues, tenemos que dos señales y que las sumamos y que, entonces, eso no lo vamos a hacer nosotros. No lo vamos, porque no es el propósito.
profundizar en eso, es entender la técnica. Pero sí necesitamos esto. Entonces, si alguien quiere profundizar, pues un buen curso de circuitos eléctricos ahí en la universidad, sería excelente. Excelente, porque esto lo va a entender muy bien. Un ingeniero eléctrico esto lo entiende. Nos puede enseñar, incluso. Por eso es un error de muchos alumnos, ¿no? Que dicen, que para qué sirve esto. No, sí sirve porque para entender la técnica. Si no seríamos simples técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nada más por cuestión didáctica, ¿no? Supongamos que tenemos la función de corriente. Usamos sí, porque la J es el complejo. Pero usamos sí. Vamos a suponer que tenemos 8 coseno. Y tenemos 500 pi por el tiempo. Esto es lo que es la velocidad angular, que viene de la frecuencia, menos 25, y esto es en amperes. Si nos dieran esta función, bueno, aquí ¿cuál sería la amplitud? Bueno, la amplitud sería 8 amperes, ¿no? La amplitud. La velocidad angular sería esto, 500 por pi. La frecuencia, sabemos que W es igual a 2 pi por F. Por lo tanto, si esto es la frecuencia, tendría que ser 2 pi por F por 500 entre pi. Entonces, la frecuencia tendría que ser 250 Hz, ¿no? 250 Hz. Comisión Federal de Electricidad nos da 60 Hz, ¿no? Así está calculado. El equipo que nosotros tenemos, pues, esto no va a ser constante, vamos a hacer una variación. Más adelante vamos a profundizar un poquito eso. Entonces, y podemos encontrar, el voltaje no es constante porque va a ir variando conforme el tiempo va pasando. En un instante va a valer 0, en otro instante va a valer máximo. Ahora, hay un dato que en el equipo nos dice, con esto terminamos, hay un dato que nos dice, la amplitud son 10, perdón, la amplitud de extremo a extremo serían 16, perdón. Pero nos lo da en RMS, no en pico, no la amplitud pico. La amplitud pico, la, la amplitud pico sería de pico a pico, pero nos dice la amplitud RMS. ¿Qué es eso de RMS? RMS básicamente es cuando yo tengo, por ejemplo, una sinusoidal y yo en corriente alterna. En corriente continua yo tengo esto, tengo un voltaje, ¿sí? Entonces ¿qué voltaje o qué energía es equivalente aquí? Por ejemplo, en este tiempo. Entonces generalmente es el área de esta, bajo la curva, es la energía que yo gasté en, en corriente continua, y en corriente alterna es esto, no es constante. Entonces esta área la igualamos a esta área prima. Esta área no hay problema porque es el tiempo por el voltaje, es un cuadrado, es tiempo por E o por B. Pero esta no, esta es una derivada, entonces un integral que es bajo la curva, la integral bajo la curva. Entonces de ahí sale, y cuando despejamos es esta, ¿cuánto equivale de esta? Y es lo que llamamos el voltaje RMS.
es la equivalencia. Es decir, la energía que gaste aquí es igual a esta. El voltaje lo dejo, no lo conozco, entonces a ese le voy a llamar voltaje RMS. Es decir, la energía que yo gasté en una corriente alterna, ¿cuánto equivaldría en una directa? Entonces, el voltaje que equivaldría en una directa, porque por lógica no puede ser el mismo. Los voy a poner, a ver si me explico. A ver, a ver si me explico. Aquí tengo la senoidal. Aquí tengo la senoidal. Y aquí tengo la continua. Para un tiempo determinado, la área amarilla, ¿en qué momento es igual al azul? Entonces aquí voy a tener un voltaje máximo. Y aquí este voltaje que es el área bajo la curva del directo le voy a llamar RMS. Y es algo similar en la corriente. Pero eso es en el voltaje RMS. O sea, no usamos el pico, usamos el RMS. Entonces, ¿por qué? Porque este dato lo utilizan mucho los equipos, ¿no? Osciloscopios. Nuestro equipo utiliza ese dato. Es el RMS, la amplitud RMS, no la amplitud pico. A eso se refiere RMS, no pico. Entonces, y aquí lo, lo, lo voy a poner de forma um, y hay una ecuación, ¿no? RMS, que es el valor eficaz. Es el valor eficaz en términos así generales, pero de ahí viene. Entonces sacamos el área bajo la curva, la igualamos al área bajo la curva de un voltaje directo, y entonces tenemos que el voltaje RMS va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada del valor del voltaje pico, la senoidal. Estos dos me va a dar la energía equivalente. Entonces le llama valor eficaz o valor equivalente. Y igual en la corriente. En la corriente vamos a tener una corriente RMS y va a ser igual la corriente pico o máxima entre la raíz de 2, ¿no? ¿Esto dónde viene? Bueno, nada más matemáticamente ponemos aquí, le llamamos ese voltaje RMS, sacamos el área bajo la curva a un tiempo determinado, sacamos el área bajo la curva de la senoidal, nos igualamos, despejamos RMS y al final nos va a dar esta relación, ¿no? De ahí viene. Claro, no, lo hacemos aquí directo, pero ya, esta es la solución. Ya en los cursos de circuitos eléctricos ya lo hacen la gente con más detalle, ¿no? Lo hacen más tranquilamente. Entonces, por eso cuando nosotros, por ejemplo, abrimos un programa, el, el- ¿cómo se llama el programa? El, el que abrimos la vez pasada. No, el simulador de corriente, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Ah, ¿dónde está? No era Simulink. ¿Cómo se llamaba? Aquí está. Era Multisim, perdón. Multisim, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos multisim. Voy a poner una... voy a simular. Vamos a simular. Voy a poner un voltaje alterno. Aquí está. Una C. Lo voy a poner aquí. Si te fijas, es 120 RMS. No es pico. No es el pico. Voy a poner un pico. ¿Dónde está? Creo que era este. No. Hace... Creo que era ese. Este no. A ver si es este. Ah, es este. Aquí está. Aquí yo tengo voltaje pico. Y aquí le pongo el voltaje, ¿no? Le voy a poner 12 voltios. Por ejemplo, voy a poner los 60 Hz. 60 Hz. Aquí está 60 Hz. 12 voltios pico. Y aquí está RMS. Entonces, los equipos usan este. Voy a borrar este. Voy a poner este. Voy a poner de 1 kilo ohms, vamos a poner. Y lo voy a poner aquí. Y voy a poner otro aquí. De 1 kilo ohms. Voy a poner aquí un DC. Aquí está de 12. ¿Sí? Este es senoidal y este es corriente directa. El área bajo la curva, si yo usara 12 voltios, es mayor el área bajo la curva de este que de este. Porque este es cuadrado, este es senoidal. Entonces seguramente para que los dos sean equivalentes en cuestión de energía, yo tengo que usar aquí RMS, no pico. Voy a utilizar el RMS. Entonces voy a utilizar... Creo que era este, ¿no? El que me daba el pico. RMS. Aquí es 12 voltios y este es 12 voltios. Para que sean equivalentes. La potencia que los dos generan. Que los dos generan. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Un watámetro, un potenciómetro. Watámetro. Voy a poner uno aquí. Y voy a poner uno aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se conectaba esta cosa? Voy a poner aquí este. Y porque todo tiene que estar a tierra. Algo tiene que estar a tierra. Entonces, a ver si no me... Este es la corriente. Este lo pongo así. Este aquí, la voy a poner así. Este sí. Este mide
medir el diferencial de voltaje. Este lo mido aquí. Este mido el voltaje. Creo que el negativo es arriba, ¿no? No, abajo. Creo que es abajo. No recuerdo. Pero ahí está. Mido el diferencial. ¿Sí, no? Ah, se desconecta. Es que puede ser que... Es que como es corriente directa esa. ¿Y esa es la tierra? Bueno, deja quitar. A lo mejor es este que me está metiendo. No, es que todo, en teoría todo debe estar algo a tierra. Pero A ver, deja ver si lo mide así. Creo que así debe ser. Creo yo. Ahí está siento el área bajo la curva. Y aquí está el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, este me da el RMS directo, son 12. El amplitud pico sería 12 por raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, si yo en lugar de poner esta fuente, la quito. ¿Si la paré, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ah, bueno, aquí. Ahí está, la voy a reemplazar. Voy a poner, creo que era esa. La pico. Ah, no, es la misma, esa no es. Voy a buscar la pico. Es esta, ¿no? Ahí está pico. Entonces, esta lo que va a pasar es esto. En la anterior era más o menos así. Y RMS daba así, para que el área bajo la curva coincidieran en ambas. Pero en esta lo que le estoy diciendo es que las dos van a coincidir aquí. No es la RMS. Este es BRMS. Y aquí es B pico, de pic. Y aquí B pic. Entonces esta como no la modifique va siendo la misma potencia. Esta es la que va a disminuir. Una cantidad de la misma cantidad entre raíz de 2. O sea, 144.144 entre raíz de 2. ¿Sabes cuánto es? 100 raíz de 2. Raíz de 2. Porque ya no estamos usando el pico. 144.000, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. 203.000. 203.646. No, 144 entre raíz de 2. Entre. Sí, es cierto, la forma que está ahí. 101.000. 101, por ahí. Más o menos. Lo voy a correr. Vamos a ver. Vamos a correrlo.
será por la frecuencia. Ah, la frecuencia sí. Sí, sí, sí. Porque Sí. Ah, y la frecuencia tiene que ver también, se me olvidaba. Digo, esa relación es para una frecuencia de 60. ajá, Sí, que es la típica. Sí, sí, el cálculo era para 60. sí, Porque entre mayor frecuencia se asemeja más a la directa, ¿no? ajá. Algo así. Sí, tiene razón. Serían 12 voltios pico Ajá. y 60. Ajá. 70, bueno, 72. Ujú. Pero sí es Ajá. menos. Sí es menos, ¿no? Es, porque el RMS de esta, a ver, vamos a ver, es que es al revés. 12 entre raíz de 2. Ah, perdón. ¿Cuánto es 12 entre raíz de 2? 8.48. 8. Esta es la que debería ser 8.48, perdón. 8.48. Ah, debo de pararlo, pero... Ahí está. Más o menos digo. Sí. Entonces el RMS a 60 Hz es raíz de 2. A otros Hz, eso va a cambiar. Entonces el voltaje RMS se refiere que es el equivalente para la corriente directa. Es decir, la energía que me está generando este voltaje es que debe ser el RMS de a 60 Hz. Bueno, puede ser en otro Hz, pero hay que hacer el cálculo. Entonces, estas dos potencias que me está disipando esta resistencia es prácticamente la misma, ¿no? Bueno, aquí faltan decimales, pero es la misma. A eso se refiere el RMS. Entonces, no es que vayamos a hacer cálculos, sino el asunto es que el equipo lo que nos pide es que le demos el voltaje RMS, no el pico, el RMS. Como el voltaje efectivo. Sí, el voltaje efectivo, de hecho, sí, el voltaje efectivo. Que ese voltaje va a ir variando respecto a la frecuencia. Entonces, porque la frecuencia va a ir variando entre 10.000 10.000 y 0.0. y .002, que es la sensibilidad de este equipo. O sea, creo que ya no puede más allá de 20 MHz. 20 MHz es el límite, casi llega. Entonces, hay otros equipos que tienen mayor sensibilidad, que claro, cuestan más dinero, que no lo tenemos, nosotros tenemos este. Entonces, es el RMS el que vamos nosotros a meter en el equipo. Y tradicionalmente, de hecho la norma, porque esta está normado, generalmente son 10 milivolts. Entonces mantiene, ese va a estar variando. El amplitud pico sí va a estar cambiando. Ajá. Va a estar cambiando. Pero El RMS es el... se mantiene. Por eso es importante nada más verlo, aunque sea para entender un poquito eso. Entonces aquí vamos a estar, aquí está la de inicial, la de final y este. Entonces lo que va a hacer el equipo va a ser un barrido. Estos Hz los va a variar. Este lo va a mantener, nada más que ya no estaríamos hablando de un generador de voltaje pico, sino un generador de RMS, voltaje RMS. Entonces mantiene el RMS a 10 milivoltios, los Hz los va a ir variando. Para cada Hz, para cada frecuencia que va a variar, va a tomar la impedancia, toma la impedancia, y es esta curva que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí. Y, y nos vamos a dar cuenta que no es la única curva que genera. O sea, tenemos esta curva. Tenemos esta, que es la frecuencia contra la impedancia absoluta. Tenemos esta, que es la diferencia de estas frecuencias. Y contra la frecuencia, esto lo vamos a ver después.
tenemos esta, y tenemos esta. Afortunadamente muchas de esas funciones nosotros este equipo la puede, bueno, este simulador las genera. Para sacar el tipo de... Y el propósito es sacar la impedancia, la curva de impedancia. Pasa ahí con los hertz en corriente directa, porque en corriente alterna No hay hertz, es una función, es una línea recta. ahí no hay. Es que los No dos es. tienen que ver con los Sí. hertz, ¿no? Y ese es... Entonces alguien dirá, ¿por qué no medimos la resistencia así con un voltímetro directamente de una celda electroquímica? Porque no tiene ningún sentido. Entonces lo que hace el equipo es mide la impedancia para un barrido de frecuencias. Y esa impedancia la grafica, y es lo que grafica aquí. Esto es lo que él está graficando cuando hace esta prueba. Entonces él lo que hace es genera un potencial, lo varía, mide la corriente, mide los tiempos en que hizo esa medición y genera la Z. Aquí está la Z. Lo mide con un algoritmo y es lo que está graficando aquí, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la parte real, que esta parte real equivale a la resistencia. La resistencia es la que conocemos en corriente directa, que tiene un sentido ya físico para nosotros. Esta parte imaginaria en nuestro mundo no tiene ningún sentido. Viene de los números complejos, lo que habíamos hablado. Creamos un mundo paralelo a un mundo imaginario que no existe en nuestro mundo, que llamamos el mundo complejo, donde vamos a tener la parte real, que ese sí tiene sentido en nuestro mundo, y la parte imaginaria, que lo llevamos a otro mundo para operarlos allá y luego los regresamos para acá. Entonces por eso nos interesa la LGX. Entonces voy a adelantarlo, pero nosotros buscamos un circuito. Entonces cada circuito, a este circuito le aplicamos exactamente lo mismo que hicimos, un voltaje, generamos una corriente y medimos la impedancia y lo vamos ajustando. Lo vamos ajustando a nuestra curva. Aquí ya me marcó un errorcillo el programilla, ¿no? Déjenme lo saco. Entonces, tenemos nuestra curva de impedancias, esta. Buscamos circuito por circuito. Probablemente ya haya por ahí un software, pero este es el que tenemos. Y vamos ajustándolo. Y el que más se ajuste, que esté en un error menor al 10%, nos quedamos con ese circuito. Y este circuito equivaldría a ese sistema de corrosión. Entonces la resistencia de este circuito es la resistencia de nuestro sistema de corrosión, y le damos el significado físico. Pero entonces, ¿cuál es la lógica? Sacamos esta curva de forma experimental, ajustamos a un circuito eléctrico teórico que nos dé esta misma curva, entonces decimos, esto es equivalente a nuestro sistema que se corre, por lo tanto, la resistencia de esto es la resistencia de nuestro sistema. Y para eso nosotros, este circuito igual, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, medimos el error entre el circuito propuesto, utilizando la misma función de voltaje, generamos nuestra curva, la tratamos de ajustar lo más que se pueda, lo que hace aquí exactamente esto, por ejemplo ¿no? Y aquí está ajustando, llega al ajuste, y claro, va a haber un error, aquí está el error. Entonces, cuando encontremos un circuito que esté por debajo del error, un error no mayor del 10%, ya nos quedamos con eso. Ahora, esta técnica es equivalente a LPR.
solo que el EPR se utiliza cuando tenemos recubrimientos o películas que son conductoras. Cuando tenemos películas, recubrimientos que no son conductores, donde ya no hacer una medición eléctrica directa, porque el EPR hacemos un barrido de voltaje y leemos la corriente, entonces ya no nos sirve. Entonces, por ejemplo, la lata interna de una lata de refresco Que viene con un recubrimiento, entonces es muy capacitiva, muy resistiva. El EPR no nos sirve, entonces es ahí donde utilizamos esto. Entonces, cuando tenemos una película muy conductora, como es en la mayoría de los casos que nosotros trabajamos, entonces ya no tiene sentido. No tiene sentido trabajar con y el EPR. Entonces, generalmente cuando son muy conductoras es difícil encontrar un circuito, pero cuando son lo contrario, que son muy resistivas, sí encontramos un circuito sin problema. Entonces lo encontramos. Entonces el EPR, que viene de la ecuación de Burer-Böhmer, y ACE, que es la parte eléctrica. es otra cosa diferente. Burer-Böhmer lo que hacemos es un barrido del potencial y leemos la corriente y aplicamos la ley de Ohms, porque en esa parte recta se comporta en la punta de Tafel recta, pero necesitamos que sea conductor. Si no es conductor, no vamos a tener ni siquiera corriente, o las corrientes son tan pequeñas que van a estar dentro del error de nuestro equipo, no nos va a servir. Pero aquí nosotros es una prueba no destructiva esta. Nosotros aplicamos un voltaje y medimos la impedancia del sistema. Por muy pequeña que sea la corriente, nos va a dar una resistencia. Entre más pequeña la corriente, mayor va a ser la resistencia y va a ser mejor verla. Es caso contrario del EPR. Si la resistencia es muy grande, la corriente no la vamos a lograr. Nos va a ser tan pequeña que va a estar dentro del error del equipo y no se va a distinguir. No vamos a saber si es el error o es el equipo o es la medición real. Entonces, por eso, pero bueno, hay que. A veces estas salen muy bonitas, podemos ajustarlo, bueno, nos quedamos con eso. A veces no, nos quedamos con el EPR. Las dos son no destructivas, Tafel ya es destructivo. Ya es destructivo. Y tiene otra lógica. El EPR es básicamente con la ley de Ohm. Y esta es con la impedancia. Eso es la resistencia. En el EPR medimos la corriente y directamente sacamos la resistencia. Aquí no, aquí es directamente, tratamos a través del corriente, del voltaje, sacar la impedancia del sistema. Y nos quedamos con la parte real, que debe ser igual o equivalente a LPR, siempre y cuando no sea muy resistiva la película o la superficie, por lo que vayamos a medir. Entonces, siempre se sugiere, bueno, pues haz primero ACE, haz LPR y luego haz Staffel. Ya la destruiste, o cualquier otra, ¿no? Hay más. Y si si ya te quedas con LPR con esta, dependiendo cuál puedas encontrar los datos. Si LPR te sale bonita, recta, bueno, te quedas con LPR. Si encuentras ajustar un buen circuito lógico, pues te quedas con él. O te quedas con los dos. Pero siempre una u otra. Pero hay que hacerla. Y más cuando empezamos a experimentar con un material nuevo. Entonces ya como nosotros ya más o menos algunos ya hemos trabajado, bueno, ya sabemos, vamos a la segura. Pero si vamos a trabajar, no sé, el F75, el ACTM, el VM, pues sí hay que hacer algunas pruebas de acierto y error para ver con cuál nos quedamos, cuál nos conviene, ¿no? Porque en teoría cada prueba hay que hacer un open circuit y eso implica una hora de nuestro de experimentación y no podemos tardar mucho porque el sistema ya vimos que los electrodos se degradan, o sea, la pieza se va oxidando y nos vamos perdiendo información.
Entonces hacerla de corrido lo más que podamos. Bueno, entonces básicamente es esto. Y en la próxima, pues la próxima vez entramos ya con lo que son los fasores, los números complejos, un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces, y hacemos después un circuito sencillo, nada más para entender de dónde sale todo y ya directamente entramos a explicar la técnica, ¿no? Pero ya vamos a entender un poquito más qué es lo que está pasando con la técnica. Pero es necesario esto, ¿no? Entonces yo creo que un buen curso si alguien quiere hacer esto, pues, necesita un buen curso de circuitos eléctricos. Ese es uno. Un buen curso ¿cómo se le llama este? Números complejos. ¿En qué matemáticas se ve? ¿Es álgebra lineal? Creo que álgebra lineal. Un buen curso y le aseguro que métodos numéricos va a entender muy bien esto, ¿va? Esto. Eh, Porque pues qué chiste, nada más decimos, mira, pícale aquí, ponle acá, y ponle esto aquí, y ponle esto acá, y pues sí, pero no vamos a entender qué es lo que está haciendo aquí adentro, ¿no? El trasfondo, el matemático, el lógico que hay ahí. Pues si fuéramos técnicos, pues sí, pero ya como ingenieros, pues no podemos. Y no es que vayamos a hacer cálculos, pero sí entender qué es eso, ¿no? Y bueno, y tenemos una ventaja, tenemos lo que es